Christian McCaffrey viene de ser el mejor corredor de fantasy de la liga. Todos saben el riesgo de lesión. Ese miedo ya está metido en su precio. Y aún así se está yendo en el pick número 6. ¿Le entras o corres? Abraham lo dijo clarito. Draftear a CMC es la definición de jugar con fuego. Hoy le entramos a la NFC del Oeste equipo por equipo. La división más cargada de talento de fantasy de toda la liga. ¿Qué pasa con Trey McBride sin Drew Petzing? ¿Dónde cae Pucanacú ahora? ¿Y por qué Mike Evans puede darte un receptor número 1 al precio de un número 2? Bienvenidos a Primero y Punto. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a Primero y Punto con sus hosts Abraham Prem y Marco Antonio Tena. Bienvenidos una vez más a Primero y Punto. Hoy es miércoles 5 de agosto y como siempre un excelente día para platicar de fantasy y de fútbol americano. Yo soy su host, Marco Antonio Tena, y como siempre estoy aquí acompañado de Abraham Prem de Pro Football Focus. Abraham, mañana tenemos americano. ¿Estás emocionado por ver a Carson Beck que juega con uno de los equipos de la división que vamos a platicar el día de hoy, no? Emocionado porque hay fútbol. El tiempo se pasa rápido. Yo recuerdo hace un mes tú y yo hablando de este partido Hall of Fame como si estuviéramos hablando del 2027. Ya es mañana, ya está aquí. Es football season. Fantasy drafts ya se están armando. Estamos organizando ya horarios en diferentes ligas. Es el momento, TT, y como mencionaste bien, esta división última que nos queda por cubrir está cargada. Obviamente está el campeón del Super Bowl, pero también el otro equipo que, si no es el campeón defensor, el gran favorito para poder llegar al Super Bowl, que son Los Ángeles Rams, y también la crema de la crema en cuanto a fantasy football players, la NFC Oeste, mi querido. Sin duda alguna dejamos lo mejor para el final. Si quieren escuchar algo de algún otro equipo, busquen los episodios divisionales, ya están todos en cualquier plataforma donde escuches podcast, donde veas videos en YouTube, en Spotify. Ahí estamos disponibles. Si eres nuevo, te agradeceríamos muchísimo un like, un comentario, una suscripción. Nos ayuda a crecer muchísimo el programa y pues gracias a su apoyo seguimos creciendo, entrando a la tercera temporada ya que hacemos este podcast. Nada, nos gusta más que recibir los comentarios que recibíamos el último febrero, donde varios de ustedes nos escribieron que muchas gracias por los consejitos ahí que ayudaron a ganar unos trofeos. Vamos por lo mismo este año. Vamos con la primera noticia el día de hoy. Pues un poco lentas las noticias. Stephon Diggs firma con los Commanders por un año, $12 millones. Y esto como que pues, pone un clavo en el ataúd de Brandon Ayuk y sus opciones, de sus posibilidades para entrar a los Commanders, ¿no, Abraham? Sí, o sea, creo que no lo sabremos o tal vez más adelante. Probablemente sí había un interés de los Commanders para traer a Brandon Ayuk, mucho más joven, eh, pero pues bueno, en cuanto a la salud mental, al parecer Brandon Ayuk tenía otros planes después de no haber jugado fútbol el año pasado. Y Stephon Diggs, el año pasado se vio muy bien con los Patriotas y creo que más que nada hay dos cosas que resaltar de Stephon Diggs el año pasado. Una, venía regresando de un ACL sufrido con los Houston Texans en 2024. Entonces, cómo lo efectivo que fue y cómo rindió el año pasado después de estar regresando de esa lesión es algo que admirar. Y también lo efectivo que fue con lo poco, o tal vez no con el trato que le dan a un alfa wide receiver número uno en una ofensiva como lo estaba haciendo Patriotas el año pasado. Sabemos que era una mezcla de todo, pero creo que Stephon Diggs, y lo hablábamos precisamente ayer, ayuda mucho a esta ofensiva y a Jaden Daniels en general porque eh, ese wide receiver group estaba bastante corto y Stephon Diggs, repito, creo que el año pasado lo hizo muy bien y es una gran presencia veterana que te va a ayudar tanto en el vestidor como en la ofensiva en general. Entonces, regresando a la pregunta de ayer, José Armando Dávila, creo que ahora sí tomaría Jaden Daniels sobre Jalen Hurts, tomando en cuenta que Stephon Diggs aumenta bastante
pues ahora sí que el armamento que tenía antes la ofensiva. Justamente me gusta mucho el movimiento para lo que es Jaden Daniels, me gusta mucho el movimiento para Terry McLaurin también. El único que sí estoy ajustando un poco mis expectativas es Antonio Williams, ese receptor novato que agarraron ahí Washington. Parece que no va a ser el segundo en este orden de los receptores. Ahora sí vamos a platicar de la NFC Oeste, como anticipaba Abraham al principio del programa, una de las divisiones más duras, y como estábamos platicando al inicio del programa, es como ese meme de los dragones con las cabezas que son todas agresivas y violentas, y siempre hay una cabeza que es como la que sobra, y es ese primer equipo del que vamos a platicar el día de hoy, los Arizona Cardinals. Está prácticamente con unos juggernauts, y por estar en esta división tan difícil, le tocó el calendario más difícil, jugando pues contra Kyle Shanahan, contra pues Matthew Stafford y Sean McVay, contra los actuales campeones del Super Bowl, los Seahawks. Entonces sí, la situación de Arizona no pinta bien, pero no pinta que vaya a arreglarse pronto. El año pasado quedaron 3-14. Este año Las Vegas les está proyectando una línea de 4.5, que me sorprende considerando que tienen el calendario más difícil de toda la NFL. Pues obviamente hay que considerar que juegan 2 veces contra la división NFC del oeste, pero también pues no se salvan del calendario que les tocó. Llega Mike LaFleur a ser el head coach, ex coordinador ofensivo de los Rams. Cortan a Kyler Murray después de pues una situación que ya era un poco penosa. La verdad, sí, yo sí esperaba más de Kyler Murray. En los últimos años creo que ha ido disminuyendo bastante la calidad de su juego, y yo siento que era algo como que le daban miedo los golpes, le daba miedo entrarle a la jugada, y por el bien de todos ya cortaron a Kyler Murray. Ahora está persiguiendo mejores aires en Minnesota. También un golpe durísimo para lo que fue el cap space, lo que se conoce como el dinero muerto. 46 millones de dólares, entonces no han podido invertir en nadie todavía. Tienen a Jacoby Brissett como titular. Gardner Minshew está también ahí por si Jacoby Brissett no logra pues sobrevivir a este calendario y pidan su cabeza antes de tiempo. Trey McBride, el ala cerrada número 1 de la liga ahorita, es una pieza pues premium de la posición de ala cerrada, pero estamos siendo precavidos este año con la salida de Drew Petzing, que hizo que prácticamente toda la ofensiva girara alrededor de él. Y es que algo muy interesante que decía Trey McBride en una entrevista en el Super Bowl es que la ofensiva de Arizona no gira alrededor de él. La estrella es pues Marvin Harrison Jr., también tienen a Michael Wilson, y ahora agarran a Jeremiah Love en el pick número 4, que es sí, o sea, fue una sorpresa total. Me encanta el talento de Jeremiah Love, pero ¿cómo pueden hacer eso cuando acaban de pagar por Tyler Algier? También tienen ahí a James Conner, y Trey Benson el año pasado, pues digo, se lesionó, pero ahí sigue en el equipo. Abraham, ¿cómo estamos viendo estos Arizona Cardinals? Tú estás viendo a Carson Beck siendo el titular aquí antes de la semana 10, por ejemplo. Pues mira, lo veremos mañana, afortunadamente, al buen Carson Beck en el Hall of Fame Game. Amamos a Dix, dice el buen Camille Frem, y concuerdo también con esta parte de los Cardinals. Creo que están viendo a futuro, Tete, ¿no? Claramente Jacoby Brissett no es parte de ese plan, Jeremiah Love sí es parte de ese plan. Hay que ver cómo se puede desarrollar Marvin Harrison Jr., pero la realidad es que ha quedado de ver en términos del el gran prospecto tan histórico, ¿no? Y legendario que salió de colegial de Ohio State. Creo que sí no ha llenado ese prospecto, y para Fantasy pues también ha afectado. Lo de Trey McBride el año pasado fue increíble. Creo que eh, nosotros estábamos platicando de Trey McBride como el tight end número 1, tomando en cuenta que eh, Brock Bowers venía de esta gran temporada de novato, pero veíamos limitaciones en la ofensiva de los Raiders, especialmente con la llegada de Ashton Jeanty. Y Trey McBride creo que no solo llenó las expectativas, las voló por completo, ¿no? Cerca de 20 puntos en PPR. Eso para un tight end es el mismatch perfecto. Entonces, si tenías a Trey McBride el año pasado, Pero es que ya había probablemente estado manejando esos niveles de volumen, pero cambió con la cantidad de touchdowns, que es una estadística que es no tan replicable o no tan predecible, ¿no, Abraham?
Y mucho tuvo que ver también el cambio de Kyler Murray a Jacoby Brissett. Con Kyler Ujú. Murray inició la temporada promediando cerca de 12 puntos PPR y con Jacoby Brissett cerró la temporada promediando más de 20, ¿no? También hay que tomar en cuenta, esta defensiva de Cardinals de las peores en la liga y prácticamente todos los partidos de Cardinals eran auténticos shootouts, ¿no? De que tenían que lanzar más de 50 veces el balón por juego y eso va a beneficiar a Trey McBride cuando eres también el referente de la ofensiva. Yo sí creo este año que tal vez vemos un pequeño paso hacia atrás en cuanto a lo que vimos el año pasado, porque sí creo que Mike LaFleur va a poder, eh, va a ser una idea ofensiva distinta. Creo que Michael Wilson va a estar mucho más involucrado de lo que vimos el año pasado sin necesitar la lesión de Marvin Harrison. Y claramente Jeremiah Love, no solo corriendo el balón, pero va a comandar targets, ¿no? Y creo que sí me cuesta trabajo ver que repetir el volumen de McBride y también creo que esos touchdowns tienen que bajar un poquito, por más que sea muy bueno y creo que sí debería de estar anotando muchos touchdowns. Hay que recordar que antes del año pasado no había anotado creo que más de 3 o 4 en una temporada recibiendo, entonces sí fue un número que se disparó mucho el año pasado. Yo espero que la llegada de Jeremiah Love y como han estado hablando Mike LaFleur de Marvin Harrison Jr. y Michael Wilson como este X y Y, como el Puka Nakua, Davante Adams, a otra escala. Creo que le van a quitar un poquito a Trey McBride y eso lo ha bajado. Yo tengo a Brock Bowers sobre McBride en Fantasy, pero aún así creo que Trey McBride es un excelente pick porque aunque bajen un poquito sus números del año pasado, sí creo que va a estar acariciando 15 puntos en PPR y repito, cuando tu tight end promedia eso, es una gran ventaja que tienes contra los demás. Casi se me estaba pasando, pero queremos recordarles que ya abrimos la dinámica para participar en la liga de pues radio escuchas, podcast escuchas de Primera y Punto. Ya recibimos algunos correitos ahí, pero recuerden mandar su nombre al correo electrónico primeraypunto@gmail.com. Si quieren participar este año, nada más tienen que estar disponibles para draftear un día antes de que comience la temporada, ese miércoles o martes, la verdad no sé, martes porque lo vamos a grabar en vivo. Vamos ahora sí con los San Francisco 49ers, un equipo que siento que sí está embrujado, la verdad, las noticias que están saliendo últimamente, la verdad no me dan una buena espina. Mientras no sea el número 23, pues adelante, pero Sí, tampoco es quiero que... lo que yo decía el año pasado, es que prácticamente sacrificaron a todos los demás del equipo para que pueda estar saludable Christian McCaffrey. No sé si va a ser lo mismo este año. Lo que más nos preocupa, obviamente, Christian McCaffrey, que llega a esta temporada después de haber sido el pues, corredor prácticamente número 1 de Fantasy y con el miedo de si va a repetir ese volumen. Fueron 12 triunfos el año pasado a pesar de una avalancha de lesiones que tuvieron. Purdy estuvo fuera 8 juegos, estuvo fuera Fred Warner, estuvo fuera Bosa. La verdad, sí, creo que les ha pegado mucho la situación de las lesiones. Como que las lesiones nunca piensas que es con George Kittle también al final de la temporada, pero nunca piensas que es, o sea, nunca dirías como este equipo es propenso a lesionarse, o sea, todo el equipo propenso a lesionarse no hace ni siquiera sentido, pero al parecer sí es una realidad. Llega Mike Evans como uno de los jugadores de agencia libre que más sorprendieron, quiso ir a buscar, pues ahí la posibilidad de otro Super Bowl, de seguir persiguiendo récords en un equipo un poco más contendiente después de que había estado. Yo la verdad sí pensé que iba a ser un Buccaneer de por vida y la situación de George Kittle que parece que va a regresar a tiempo o va mejor al menos que de lo que se esperaba en sus pues recuperación. Es un equipo del cual yo no me quiero acercar tanto, más allá de Christian McCaffrey. Brock Purdy me gusta. Ayer te estaba preguntando si lo tienes tú como un quarterback top 10. Platícame cómo estás viendo estos San Francisco 49ers de la NFC del Oeste, línea de 10.5. El año pasado ganaron 12. Actualmente en Fantasy lo tengo en el número 10, justo ahí. Lo tengo abajo de Jackson Dart, por encima de Trevor Lawrence. No sé si se va a quedar de esa manera. Eh,
estás drafteando a los 49ers con el riesgo de sabes lo que puede pasar. Christian McCaffrey, ya no tenemos que decirles cuál es el riesgo ahí. Creo que ya todos los que han estado jugando fantasy recientemente saben lo que es draftear a Christian McCaffrey y lo que prácticamente es la definición de jugar con fuego, especialmente ahora que está saliendo de una temporada donde recibió más de 450 oportunidades. Creo que lo platicamos el año pasado, ¿no? Saquon Barkley venía saliendo de un trabajo masivo e históricamente corredores que reciben tanto trabajo al siguiente año, ya sea por lesión o efectividad, sus números bajan, ¿no? Y Christian McCaffrey entra en esa tendencia y aparte él ya carga su propia historia de No, es que lesiones. lo peor es que eso está ya integrado al precio y de todos modos se está yendo en el pick número 6, Abraham. Está integrado al precio, yo estoy jugando con fuegos. Si llego al pick número 6, eh, creo que Christian McCaffrey le voy a dar clic más veces que no, aunque Amon-Ra St. Brown está bastante cerca ahí. Eh, la cosa solo porque, no, o sea, yo voy a draftear sin suponer que se me va a lesionar el jugador, ¿no? Entonces, claramente yo, si McCaffrey juega más de 15 partidos, yo estoy muy contento, ¿no? Veremos qué pasa, Si pero cae JSN, ¿lo solo, agarras solo por me... encima de McCaffrey? Sí, 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 Ok, sí, ok. solo porque JSN es increíble y creo que aunque la salida de Mike McDonald, ahorita podemos hablar un poquito más de JSN, pero sí agarraría a JSN sobre Christian McCaffrey. Brock Purdy me gusta mucho. Eh, Más que nada me gusta el esquema ofensivo de Kyle Shanahan. Brock Purdy ya se entienden, ya saben cómo funcionan y creo que sabe comandar bastante bien la ofensiva. Es un gran quarterback que no mucha gente le atrae en fantasy draft, ¿no? Creo que no son muchos de, voy a adaptar a Brock Purdy y se emocionan, pero creo que nos ha demostrado una y otra vez ser constante, parte de un gran sistema ofensivo, grandes armas ofensivas alrededor de él mientras se mantengan sanos. Y el año pasado no sé ustedes, pero yo tuve a Purdy en algunas ligas que me las ganó él. Eh, Tuvo un cierre increíble el año pasado. Recuerdo juegos de 5 touchdowns totales, 3 lanzando, 2 corriendo, una locura. Entonces nos ha demostrado que lo puede hacer. Y Mike Evans, creo que caen un poquito en lo mismo que Christian McCaffrey. Mike Evans ¿no? tiende a lesionarse. El año pasado estuvo lesionado. Un receptor que, si no me equivoco, está entrando a edad 32 o 33 y sabemos que para receptores ya es una edad importante y más para alguien, repito, como Mike Evans que ya carga su historial de lesión. También está, creo que, evaluado, ¿no? Correctamente. Mike Evans creo que es uno de los mejores wide receivers con los que ha trabajado Kyle Shanahan, sin duda, recientemente, Ujú. o por lo menos en los 49ers, que yo recuerde, y creo que puede haber mucho valor ahí. Creo que Mike Evans, uno de sus mejores talentos es ganar en zona roja, ganar en el touchdown, y creo que aquí es donde Kyle Shanahan puede explotar ese talento. Sabemos que George Kittle también tiene ese olfato, pero por más que George No, y Kittle con la tenga lesión de físico, Pearsall, la verdad, Mike Evans, lo subiste mucho que en tus rankings con esa no lesión. le, no le he subido tanto. Mira, déjate, nada más te digo dónde tengo Mike Evans ahorita, porque sí lo acabo de mover. Lo tengo justo arriba de Terry McLaurin. Abajo de Terry McLaurin es mi wide receiver número 24. Tal vez lo suba, TT. Pero sigo Creo que a teniendo mí de todos modos me gusta un poquito más McLaurin, pero sí, me gusta Mike Evans bastante este año. Mike Evans me gusta, creo que puede tener muy buenos touchdowns si se mantiene sano. Habrá que ver cómo regresa George Kittle, porque también es muy importante para bloquear en el juego terrestre. Eso es algo que le ayuda a McCaffrey, lo vimos el año pasado cuando no estaba George Kittle, a diferencia cuando sí estaba. Y vamos a ver quién toma el wide receiver número 2 con Ricky Pearsall fuera todo el año. DeShaun Stribling creo que está tratando con alguna lesión y firmaron a Jawan Jennings, que sabemos que conoce esta ofensiva y el sistema, ¿no? También sabemos que Jawan Jennings luego, perdón, Jawan Jennings, porque no sé por qué dije Jawan Jennings, Debo Samuel llegó a los 49ers, también sabemos que puede correr el balón, entonces veremos qué tanto tiene en el tanque Debo Samuel todavía, porque creo que podría emerger como la opción número 2
ahora que Ricky Pearsall está fuera. Me dan miedo estos 49ers, pero me dan miedo de ambos lados. Tete. No quiero Sí, estar sí, sí. fuera y no quiero Luego tampoco estás cumplir fuera y nada más comen y comen y comen cada y semana. comen y ves como Ajá. McCaffrey gana semanas y No, juegos de 40 puntos y Mike Evans touchdowns aquí, touchdowns allá y yo con, ya sabes, con Jonathan Taylor y, ¿no? Entonces, a veces entiendo el miedo de las lesiones, pero no puedes entrar a tu draft con esa mentalidad. O sea, sí, sí, sí. sí es algo que puedes tomar en cuenta si tú quieres meterlo en tu proceso de draftear, pero no puedes dejar pasar el upside y el talento si estás preocupado por una lesión. La verdad creo que Entiendo la parte de McCaffrey porque el peso es bastante fuerte. sí, la verdad creo que tanto el upside de CMC como el de Mike Evans es muy grande este año, la verdad. Creo que Mike Evans es como pagar pues el precio de un receptor 2 para llevarte en como pues, el talento y el valor de un receptor número 1. Entonces, sí hay que tener ahí pues mucha atención cómo se mueven en el ADP. Nosotros estamos preparando la temporada que viene y ustedes ya están planeando sus viajes para ir a ver a sus equipos de la NFL, porque sí, tenemos que platicar de una solución que les va a facilitar la vida. Porque en rebuscar vuelos, ver que el hotel no esté carísimo y conseguir los boletos en la mejor zona, todo es un problema. Por eso existe Tena Luxury Travel. Ellos se dedican a armar experiencias de lujo y a la medida para fans que quieren ver a su equipo en vivo solo como los expertos lo saben hacer. Digamos que quieres ir al partido inaugural de 49ers contra los Rams en Melbourne. Digo, ya es en un mes, pero te lo arreglan. Ellos te arman todo, vuelos, hotel, boletos, transporte, paquete completo. En alianza con nosotros están ofreciendo con el código FANTASY en su Instagram un 50% de descuento en la elaboración de tu primer itinerario para diseñar tu experiencia en sueño. Lo más importante, si al final proceden con la compra del viaje completo con ellos, ese costo del itinerario se lo descuentan al total del viaje. Básicamente, que te lo planeen es gratis. Así que si andan pensando en ir de viaje esta temporada a alguno de los partidos, no pierdan el tiempo tratando de hacerle al experto. Búsquenlos en Instagram como Tena Luxury Travel. Usen el código FANTASY y ya, preocúpense nada más para gritar touchdown. Uf, se antoja un viajecito. Ahora sí, vamos a platicar de los Seattle Seahawks, campeones el año pasado. Uno de los mejores equipos, pero bastantes cambios en diversas piezas, especialmente Clint Kubiak se va de ser coordinador ofensivo a los Raiders. Mucha emoción, ya lo platicamos en el divisional de la AFC justamente por lo que puede hacer Clint Kubiak y pues como reflejo aguantar o bueno, soportar lo que le va a pasar a esta ofensiva de Seahawks con esta salida. Pues son unos zapatos difíciles de llenar porque sabemos que Clint Kubiak lo hizo bastante bien y no sabemos si pues el incumbent offensive coordinator vaya a ser suficiente. También se va Kenneth Walker, tercero, a los Kansas City Chiefs, que después de haber sido Super Bowl MVP, pues inclusive intentó ahí negociar con el general manager de los Seahawks a ver si lo refirmaban en el parade de celebración del Super Bowl. Creo que estaba medio borracho el GM y lo balconeó. La verdad, solo le podían pagar a uno de los talentos que había ahí, y ese talento es Jackson Smith-Njigba, jugador ofensivo del año pasado. Los Seahawks terminaron 14-3. La línea este año está en 10.5. La verdad, pues creo que sí toman un step back los Seahawks. Sam Darnold no creo que tenga suficiente talento para llevarlos otra vez tan lejos, pero es que sabemos que aquí lo que los llevó tan lejos fue esta defensiva bastante joven y muy dinámica que lo que describían los jugadores, lo que describían los analistas, es que era como una defensiva muy ligera, como si estuvieran flotando los jugadores y están prácticamente cubriendo todo el campo, todo el tiempo. Es una defensiva muy difícil de pasar y también un poco de preocupación con la situación de los corredores, ¿no? Vimos que Zach Charbonnet se lesionó casi al final de la temporada. Firman a Jadarian Price de novato, pero lo platicamos hace una semana, creo que era, que no ingresaron a Zach Charbonnet a la lista del PUP. Por ahora
habría una posibilidad de que juegue la primera semana, que sería un golpe durísimo para la gente que lleva esperando que Jadavion Price tome el rol de titular como novato para lo que fue drafteado en la primera ronda, a pesar de ser un talento que fue scouteado como de tercera, cuarta ronda en su momento. Abraham, ¿cómo estás viendo a estos Seattle Seahawks, que es uno de los equipos más interesantes que tiene ahorita la NFL por cómo lograron ganar el Super Bowl, ¿no? Sí, el año pasado dominaron por completo la liga y creo que lo hicieron en la parte defensiva sin ponerle mucho en el plato a Sam Darnold. eh, Intentar lo menos posible meterlo en momentos de presión y creo que ahí es cuando más lo vimos brillar en Minnesota y ahora lo hace muy bien con los Seahawks. Obviamente el paso que da Jackson Smith en Jigba a ser este wide receiver élite en la liga también ayudó a catapultar esta ofensiva, pero tú lo mencionaste bien, creo que Clint Kubiak tuvo mucho que ver en cómo pudieron comandar esta ofensiva, especialmente el juego terrestre, ¿no? Si Kenneth Walker y Zach Charbonnet los combinaras en un corredor, estás hablando de probablemente el corredor número uno en fantasy del año pasado, ¿no? Pero Clint Kubiak quería repartir el trabajo, nos enojábamos de que Ken Walker No, y salía Kenneth y Zach Walker también Charbonnet le gustaba que no lo usaran tanto. y luego se desquitó en el Super Bowl. Yo todavía quiero creer que no vamos a ver a Zach Charbonnet para iniciar la temporada. Creo que Seattle lo va a jugar de una manera conservadora, a menos de que Jadarian Price y el grupo de, ¿no? El backfield, Emmanuel Wilson, etcétera, es una catástrofe. George Holani. No veo por qué deberían de apresurar a Zach Charbonnet. Eres el campeón defensor, tienes todo para defender el título, ¿no? Sabes que la mayor competencia por tu título está en la división y son los Rams. El año pasado te encargaste de ellos en tres ocasiones. Creo que lo pueden hacer otra vez, pero mucho de eso recae en el juego terrestre. Y no veo por qué apresurar a Zach Charbonnet. Me encanta JSN. La única razón por la cual no lo pongo sobre Jamar Chase y Puka Nakua tiene un poco que ver con Clint Kubiak. Creo que Clint Kubiak era excelente para diseñar cosas para JSN. Obviamente JSN puede ganar en diferentes partes, rutas, etcétera. No hay mucha competencia en el equipo, creo que JSN otra vez va a dominar los targets, pero sí creo que lo que hemos visto ya de Jamar Chase y Puka Nakua, en un ejemplo un poco mayor, ¿no? Un sample un poquito más grande, nada más tengo mayor confianza de que Chase y Puka Nakua puedan seguir haciendo lo que han hecho. Repito, no es dudar de JSN, pero sí creo que el quitar a Clint Kubiak le puede quitar un poquito de efectividad a la ofensiva de Seattle. Y hay que recordar que sigue siendo una defensa muy, muy dominante y un equipo que va a querer correr el balón. Y entonces, si baja un poquito la efectividad y el volumen sigue siendo muy bajo, ahí hay de dónde para que los números de JSN bajen un poquito y no sea el wide receiver número 2 como lo fue el año pasado. Vamos ahora a platicar para ya terminar en la división de la NFC del Oeste de Los Ángeles Rams, el equipo más fuerte de la división, bueno, al menos desde mi punto de vista, con la adición de Myles Garrett y ahora se rumora, bueno, todavía no es oficial, pero ya es prácticamente un hecho que Aaron Donald va a regresar a jugar con esta defensiva y es muy claro, o sea, Sean McVay cuando pierde y cuando se arde, luego va a atacar las posiciones donde más debilitado estaba. Agarraron al All Pro Trent McDuffie de Kansas City y también tuvieron ese pick medio controversial de Ty Simpson cuando se pensaba que podrían agarrar a Muy Mackay Lemon. ¿no? O sea, Sí, sí, imagínate sí. ahorita que ese pick hubiera sido un skill player que les pudiera ayudar en este año Mm. de cualquier lado del balón. Estás hablando de otra cosa, pero tal vez los Rams están pensando se va Matthew Stafford el próximo año y seguimos compitiendo el próximo año, no sé. Pero sí es algo que llama bastante la atención, Pepe. Es que es prácticamente un equipo que está bastante stacked. Tiene a Matthew Stafford, tiene a Kyron Williams, a Puka Nakua y a Davante Adams de receptores, Terren Ferguson de ala cerrada, pero
Lo que sí es como esa pick en esa posición que tenían, pues no era suyo, era de Atlanta y fue como una luxury pick. Entonces tuvieron la oportunidad de irse por quien en verdad querían sin tener que atacar directamente una necesidad. Pero a mí me da muchísimo miedo lo que podrían hacer los Rams este año, en especial esa defensiva. El año pasado ganaron 12 partidos, este año Las Vegas los está poniendo con una línea de 11.5, entonces, o sea, prácticamente igual. Y está, pues, más cargado el over este año. La gente se está yendo con ese overcito de 11.5 con los Rams. Pues el equipo de donde más quieren tener piezas los jugadores de fantasy este año, ¿no, Abraham? Estos Rams. Sin duda, o sea, nos han demostrado una y otra vez con Shock McVay desde que llegó Matthew Stafford, esta ofensiva tomó otro nivel al ritmo de ganar un Super Bowl y creo que el año pasado estuvieron muy cerca de sacar a los Seahawks, ¿no? O sea, la verdad eran los dos mejores equipos en la liga desde mi punto de vista. Y hacen todos estos movimientos con esa idea, ¿no? Saben lo cerca que estuvieron, saben lo cerca que están de Seattle y creo que estos movimientos, tanto lo de Myles Garrett como traer a Trent McDuffie, nada más soportan lo que debería de ser el gran favorito, ¿no? Para este año lo hemos hablado ya en episodios anteriores, Puka Nacua y Davante Adams, uno de los mejores dúos en la NFL. Puka Nacua termina como el wide receiver número 1 el año pasado y lo hace, o sea, si tú ves los juegos es increíble tener a Puka Nacua y ver los partidos de los Rams. Solo cuando se lesiona y es donde se tarda un poquito en pararse, donde se te para el corazón. Y que fue lo mismo que lo hizo bajar en el draft originalmente a la quinta ronda, ¿no? O sea, ese perfil Sí. que siempre hay que tener mucho cuidado con sus lesiones. Y el año pasado no nos preocupaba tanto su lesión, sino, ¿te acuerdas cuál era todo el problema el año pasado de Matthew Stafford? Le duele la Ah, sí, de la espalda, espalda. no sabemos si va a jugar, Jimmy Que Chance Garoppolo empezaba tiene, en la o lista de sea, Pop y... todo esto y entonces hicieron que bajáramos un poquito a Puka Nakua. Yo estaba drafteando a Puka el año pasado en el one to turn. Ujú. Eso es algo que ahorita pues no pasa del top 4 o del top 5, ¿no? Entonces sí creo que estás hablando de uno de los mejores jugadores en fantasy. Davante Adams nos demostró que es una máquina para anotar touchdowns y que Sean McVay tiene la confianza y Matthew Stafford para utilizarlo de esa manera. Creo que Davante Adams puede otra vez anotar fácilmente 10 touchdowns con cómo opera esta ofensiva de Sean McVay. Lo único que a mí me pone un pero es todos estos cambios defensivos, traer a Myles Garrett, Trent McDuffie, etcétera. Tal vez hay partidos donde la defensiva haga lo suyo y Mm. los Rams estén gastando un poquito más el reloj en la segunda mitad Bueno, y yo eso sí siento que McVay los tiene un poco distrae. más la mentalidad de vamos a seguir pegándole con la ofensiva, Sí, pero sí yo estoy entiendo totalmente de que se acuerdo. vaya a poder alentar un poquito más el juego, ¿no? Pero puede haber game scripts donde tal vez sea más favorable para el juego terrestre, pero yo también estoy contigo donde sé que Sean McVay no piensa tanto en eso, sino cómo es la manera más efectiva de seguir moviendo el balón. Me gusta Kyron Williams, especialmente el valor que tiene ahorita. Lo estás encontrando en la ronda 3 y ni siquiera a principio. Kyren Williams o Jeremiah Love ahorita, Abraham. Yo los tengo, qué bueno que mencionas esto porque tengo a Jeremiah Love, es mi running back 14 y Kyron Williams es mi running back 13, los tengo back to back. Uf. Creo que lo único que me está diferenciando a mí aquí es que me gusta más la ofensiva de los Rams. Creo que la ofensiva de los Rams va a anotar más touchdowns. Como podemos ver, el equipo de Rams promedia proyecta para 11.5 victorias, los Cardinals 4.5. Eso significa que probablemente los Rams van a correr mucho más jugadas, o por lo menos van a correr más el balón, yo creo, porque van a estar más arriba en el marcador, van a anotar más touchdowns. Entonces ahí es donde yo tengo a Kyron Williams sobre Jeremiah Love, pero la razón por la cual Jeremiah Love está tanto ahí, a pesar de estar en una ofensiva que no promete mucho este año, es por su habilidad en el juego aéreo. O sea, una de las cosas de Jeremiah Love es que prácticamente es un receptor corredor, ¿no? Lo puedes utilizar en el juego aéreo como un receptor tal cual, y creo que esa es la parte de Kyron Williams que no lo hemos visto, ¿no? La parte de
de poder acumular recepciones. Creo que ahí es donde eh, la distancia entre los dos se recorta bastante, pero me gustan mucho los dos. Creo que los dos tienen muy buen valor por donde se están yendo, por lo menos ahorita en mock draft tempranos en agosto. Sí, yo he sido un escéptico de Kyren Williams en los últimos años. Creo que hasta apenas este año ya estoy convencido de su gran talento. Y han pasado los años y los jugadores de fantasy lo meten y les da muchísimos puntos. Entonces, pues sí, yo siento que a pesar de que como que no es un pick muy sexy, cumple con lo que necesitas de Kyren Williams y te lo da de una forma bastante discreta que pues puedes sobrellevar toda la temporada ahí como un corredor ahí en el fringe del 1-2 más en el 1. Pues por si no era muy obvio por cómo lo platicamos, vamos con la última pregunta del episodio del día de hoy. Faltaban las preguntitas ahí, los que se conectan en vivo. Le tiramos Esperamos, basura a los Cardinals. Fue, esperemos más preguntitas en los próximos episodios. sí. Abraham, ¿quién se lleva la NFC del oeste para ti? Creo que es muy claro que yo quiero a los Rams. A mí denme a los Rams, por favor. No puedo no ir con los Rams, se quedaron tan cerca el año pasado. No es falta de respeto contra Seattle, creo que Seattle va a pelear también sin duda, pero los cambios que hicieron los Rams, mientras Matthew Stafford se mantenga sano, creo que tienen que ser amplios favoritos, ¿no? Myles Garrett no es cualquier jugador defensivo, es un game changer. Trent McDuffie es un lockdown corner que le puede hacer el trabajo complicado a JSN y creo que este equipo de Rams se armó para poder vencer a Seattle y no veo por qué no deberían de estar en la conversación para llevarse la división. También los 49ers han hecho lo suyo constantemente con todas estas lesiones y demás, pero estos dos juggernauts que son Seattle y Los Ángeles, difícil competir en esta división. Y con los Cardinals, pues creo que la idea es pensar a futuro, ver qué tiene Carson Beck y ver qué corebacks les puede caer el próximo año. Pues ya lo tienen aquí, la previa de todas las divisiones. Con esto damos por terminado la NFC del Oeste. Recuerden que si quieren saber algo específico de alguno de los equipos, vayan a buscar el episodio disponible en cualquiera de las plataformas de YouTube, Spotify y también ahí estamos en Twitch. Si llegaron hasta acá, les recordamos que pueden utilizar nuestros rankings para su draft. Están disponibles ahí en One Piece Store con una guía para jugar fantasy football, con una guía de la temporada, prácticamente en la previa de las divisiones que hicimos aquí, pero un poco, pues, con otros detallitos, con otros puntos. Les recordamos ahí su like, su comentario, su compartir, nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Abraham, ¿algún comentario antes de que pasemos a las previas por posiciones, los rankings top 10, top 12, top 24 de las posiciones que tenemos en el fantasy? No, pues se viene lo bueno ahora sí para el fantasy. Aquí, bueno, repasar las divisiones también ayuda, ¿no? Hablar de cómo se están viendo para esta nueva temporada, pero ya poder hablar de las posiciones, jugador por jugador, un poco más a detalle. Y pues más que nada lo que queremos es exponer por qué de tal jugador y que ustedes puedan pues analizar y también tomar sus decisiones ya cuando se acerque nuestra temporada de draft que estamos aquí. Yo ya creo que mi primer fantasy draft importante se viene en un par de semanas, entonces no estamos nada lejos. Y ya tenemos fútbol mañana, ya tenemos pretemporada, vamos a poder ver algunos novatos en acción, pero también hay que recordar que el año pasado nos dejamos ir con algunos highlights de Travion Henderson, entonces nada más recuerden ver y estos preseason games también con la mente ligera y no emocionarse de más porque luego les puede costar bastante feo. Hablado de Travion Henderson, ha tenido unos reportajes también ahí medio negativos, he bajado un poquito en rankings, al parecer problemas con pass protection, Uh-huh. no queremos Sí, lo vi. escuchar eso porque eso era el problema del año pasado, pero muy emocionado de que estamos ya entrando ahora hacia los tiers, posiciones, porque como les platiqué, ahora sí se viene lo bueno, hablar del mero mole de fantasy. Recuerden mandar su nombre al correo primero y punto si quieren participar en la primera
liga de pues invitados, radioescuchas, podcast escuchas, como le quieran decir. Una vez más para Primero y Punto, yo soy Marco Antonio Ten, estoy aquí con Abraham Frem de Pro Football Focus. Muchas gracias a todos los que se conectan. Nos vemos la próxima semana para hablar de quarterbacks y alas cerradas. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.